Bueno, mis hermanos, pues un saludito especial para cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por este tiempo de estudio, de formación. Y bueno, que sea el Señor hoy llevándonos en su palabra a un verdadero análisis de lo que significa realmente su singularidad. Pedirles el favor a cada uno de ustedes que nos conectemos con este estudio, que tengamos nuestra libreta de apuntes, nuestra Biblia, que participemos de la lectura de los versículos. Les recuerdo que este es un estudio, no es una prédica, no es un tema preparado para ustedes, es un estudio bíblico. Por lo tanto, es importante que cojamos nuestra Biblia, la abramos, la leamos con nuestros propios ojos, ojalá con nuestra propia voz. Importante que saquemos deducciones de lo que el Señor nos quiere decir a través de este precioso estudio. Entonces los invito a eso, mis hermanos, los invito a que nos colaboren leyendo los versículos bíblicos que vamos a trabajar en esta noche. Bueno, el martes pasado vimos algunas cosas que vamos como rápidamente a recordarlas a manera de resumen. Se está viendo allí el material. Sí, señor, se ve bien. Sin embargo, este material lo vamos a compartir también por el WhatsApp de estudio. Este material se lo voy a enviar al hermano Julián para que se lo comparta a ustedes también, para que lo tengan como ayuda. Recuerden que también se les ha compartido la lección 2 ya del folleto, del libro de estudio de la singularidad de Jesús. Por lo tanto, es importante que no solo lo tengan, sino que lo lean, lo llenen, lo diligencien, profundicen en el estudio, porque aquí lo importante es no decir que hicimos el estudio de la singularidad, sino que lo entendimos, lo comprendimos y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces esa es la invitación especial. Hablábamos la clase pasada rápidamente sobre ¿existió realmente Jesús? Hablábamos de que los evangelios dan testimonio de él, de la existencia de Jesús como hombre. Y aparte de las escrituras, aparte de los evangelios, está todo el Nuevo Testamento, que fíjense ustedes que casualmente es escrito por hombres difíciles en la fe en un comienzo. Ustedes pueden observar a Pablo de condición fariseo, judío, anticristiano, perseguidor de cristianos, y termina convertido al Señor, dando un giro de 180 grados radical en su vida, cambiando absolutamente todo, dejando absolutamente todo atrás para seguir a Jesús, para servirle al Señor. Y en él reposan la mayor parte de las escrituras del Nuevo Testamento. Está también Lucas, un gentil, griego, médico, es decir, con características especiales para ser ateo. Y la gracia del Señor llegó a él. Fíjense ustedes que es un historiador de primera mano. Dijimos que él fue uno de los historiadores que estuvo prácticamente entrevistando a los protagonistas de los hechos en el momento en que existió Jesús. También el Nuevo Testamento lo conforman escritos de hombres que no creyeron en Jesús en primera instancia, como fueron sus medio hermanos Santiago y Judas. Santiago y Judas no creyeron en él, y parece ser que hasta después de su resurrección se convirtieron al Señor, y ellos mismos se expresan al inicio de sus epístolas, ni siquiera se expresan con el título de hermanos, sino siervos de Jesucristo. Pedro, pues ustedes ya conocen la experiencia de Pedro, un hombre, un maravilloso ejemplo para nosotros en la fe, porque muchos de nosotros somos un poco tercos, testarudos, difíciles, y sin embargo
las cartas de Pedro son espectaculares. ¿Quién más se me queda? Juan, su discípulo amado. Digamos que es el único que conoció a Jesús, que estuvo allí con él y que aparte de eso, convencido de su maestro y además recibió el título de su discípulo amado. Entonces, dense cuenta ustedes que el mismo Nuevo Testamento da fe de que existió Jesús porque fue escrito por hombres que inicialmente dudaron. Primero de la existencia y segundo de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Hablamos de Flavio Josefo, un judío también, fariseo, de condición fariseo, y termina escribiendo una gran recopilación de antigüedades de los judíos, donde habla explícitamente de Jesús. Él dice, por ejemplo, informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizá el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Por ello, quizá era este el Mesías, acerca de quien los profetas habían dicho maravillas. Como les dije, se cree que Flavio Josefo terminó convertido al cristianismo porque prejuzgó la acción de Pilato y de los que lo condenaron y de los que lo crucificaron. Byron McCain es un historiador de esta época que ha ido al fondo de las escrituras, es especialista en historia de las religiones, y él dice, expresa en uno de sus artículos, que tanto el bautismo como la crucifixión son historias que los primeros cristianos difícilmente inventarían, ya que ninguna de las dos apoyaría sus intereses de ningún modo. Se explica él. El bautismo muestra a Jesús como un discípulo de Juan el Bautista, porque era Juan el Bautista quien estaba bautizando y llega Jesús a donde Juan el Bautista y le pide que lo bautice. Por lo tanto, contar esa versión disminuye la importancia de Jesús porque pasaría a ser un discípulo de Juan el Bautista. Así lo ve él como historiador. Y la crucifixión era un castigo humillante reservado a los delincuentes de aquella época. Por lo tanto, esos dos episodios de la vida de Jesús, tanto el bautismo como la crucifixión, considera Byron McCain que son episodios verídicos de la existencia de Jesús. Vimos también la entrada de Jesús al mundo y hablamos de la preexistencia de Jesús. Hablamos de que Jesús existía desde el comienzo, desde antes de la creación. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablamos también de Salmo 110, escrito por David, donde clarifica exactamente que Jehová Padre le habla al Señor Jesús y le dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Por lo tanto, aquí descifra David de que, si bien es cierto que viene de la descendencia del linaje de David, es el Hijo de Dios y está a la altura del Señor en el trono celestial. Y Filipenses 2, del 6 al 8, es un claro versículo para nosotros, los gentiles, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Aquí habla de que era igual a Dios en su condición de Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esta condición de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo nos deja claro la comprobación de que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. El segundo aspecto para tener en cuenta frente a la entrada de Jesús al mundo es la forma como se narra el episodio en el cual Jesús es encarnado como hombre. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 18 al 20, la llegada de Jesús al mundo,
que lo describe como un acontecimiento totalmente sobrenatural. Es decir, quien lea estos versículos dice, wow, ¿cómo sucedió esto? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Después habla de que José dudó, quiso dejarla, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños. O sea, más sobrenaturalidad. Sobrenatural que María haya concebido por obra del Espíritu Santo. Y sobrenatural que se aparezca un ángel del Señor a José para hablarle en sueños y decirle, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que la llegada de Jesús al mundo es una llegada, un acontecimiento sobrenatural. Del cielo, Dios se hizo hombre por la voluntad del Padre. Y la tercera parte que debemos tener en cuenta en la llegada de Jesús al mundo son las razones por la llegada de Jesús. El primer versículo lo encontramos en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una razón clara por la cual Jesús llega al mundo. Acuérdense ustedes que hubo un silencio de 400 años donde Dios se cansó de enviar profetas, donde el pueblo no escuchó, o escuchó pero no aplicó, o aplicó pero no entendió la esencia de la relación con Dios. Y Dios decide guardar silencio y enviar a su Hijo Jesucristo. En Mateo 1:21, ahí acto seguido a la narración de la forma como fue concebido por obra del Espíritu Santo en María Jesús, dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. La razón, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la continuación del versículo de Filipenses, cuando Dios siendo Dios se hizo hombre, está en capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué concluimos con estos tres versículos? Razones por las cuales llega Dios al mundo. Primero, porque Dios decide que ya va a hablar por intermedio de su Hijo Jesucristo. Ya no va a hablar por medio de más profetas, sino que decide hablarnos por medio de Jesucristo. Segundo, porque ese Mesías salvará al pueblo de sus pecados. Y la tercera razón es porque ese Hijo será glorificado por cada uno de nosotros. La voluntad del Padre es que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Aquí, de lo que nos leía ahora Julián Fernando al comienzo, nos leía algo muy especial y es la función de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros glorificamos al Hijo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Es una secuencia ascendente de glorificaciones en la Trinidad. Adentramos un poquito en el carácter de Jesucristo. Observábamos algunos versículos que los leímos y que entramos detenidamente a revisar cuál podría ser
la característica principal de Jesucristo en cada uno de estos versículos. La singularidad, una partícula más que conforma su singularidad de lo que es Jesucristo. En Marcos 1, 40 al 42, acuérdense ustedes del leproso que le dice al Señor, si quieres, si tú quieres, le dice el leproso, si tú quieres, me puedes sanar. Y él, Jesús, le contesta, sí quiero, y lo toca y lo sana. Y allí hay misericordia de parte de Jesús y hay poder también. Hay poder. Esa es una característica especial de Jesucristo. Y tiene misericordia y tiene poder. Acuérdense ustedes que hizo cantidad de milagros. Hizo cantidad de milagros. Demostró su poder, pero siempre acompañado de misericordia y de una enseñanza. Siempre esos milagros fueron a alguien que realmente lo necesitaba y fueron complementados con una sanidad total. No solo sanidad del cuerpo, sino también sanidad espiritual. Muchas veces contestaba Jesús después de realizar los milagros, vete y no peques más. Tu fe te ha salvado, etcétera. Dios siempre ejerció ese poder a través de la misericordia. En Lucas 23, 33 al 34, Jesús ora por quienes lo crucifican. Es una de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, lo recordamos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos intercesión, encontramos misericordia, no saben lo que hacen. Ojalá algún día se den cuenta, ojalá algún día se arrepientan. De hecho, hubo muchos que expresaron al pie de la cruz, realmente este era el Hijo de Dios. Y también hay perdón. También hay perdón aquí, es un atributo más de la característica de Jesucristo. Hay perdón aquí por parte de Jesús, porque indudablemente al pedirle al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su misma esencia hay perdón como una de las características principales de Jesucristo. En Juan 13, versículos del 1 al 5, nos narra ese precioso episodio de la vida de Jesús cuando lava los pies a sus discípulos. Él mismo, siendo el maestro, siendo el líder, siendo el formador de sus discípulos, se arrodilla, se postra de rodillas ante sus pies, les despoja de su calzado sudoroso, en fin, tenían sandalias, no tenían medias, no tenían calzado cerrado, y él les despoja de esa sandalia, él mismo con sus propias manos, les lava los pies. Algunas escrituras narran que los besa después de haberlos lavado, y los seca, expresándoles primero que todo amor, humildad, servicio y ejemplo. Fíjense que todo esto son enseñanzas de Jesús. Cada acto durante el ministerio de Jesucristo, que duró 3 años, el ministerio activo, cada acto representa una enseñanza para aquellos quienes estaban con él. Amor, humildad, servicio y ejemplo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, dice el Señor. El que quiera ser el primero, que ocupe el último lugar, que sirva a todos, que se despoje de todo orgullo, que se despoje de toda altivez. Ahí está la enseñanza de Jesús. Y el ejemplo lo doy yo, dice Jesús. Y voy ahora mismo a lavar sus pies. En Juan 2, del 13 al 17, encontramos cuando Jesús baja al templo de Jerusalén y encuentra a todos los mercaderes allí abusando del templo. Y Jesús hace respetar el templo. Y Jesús se enfurece, Jesús se llena de ira y empieza a actuar en contra de ellos, los hace desalojar el templo. Y aquí vemos que se cumple la escritura cuando se dice que Jesucristo sentiría celo, celo por el templo, celo por su pueblo, celo por ti, celo por mí. Hablamos también de autoridad.
algunos hermanos nos opinaban. Aquí veo la autoridad porque Jesucristo también es autoridad. Siempre hemos conocido a un Jesucristo lleno de amor, lleno de comprensión, lleno de compasión, pero también Jesucristo cuando tiene que hablar la verdad la habla con absoluta autoridad y sin tener ninguna intimidad a la verdad. Y también hay purificación. Eso es algo que no lo habíamos agregado y que hoy lo debemos tener en cuenta. Hay purificación aquí, porque Jesucristo purifica, pero fíjate que va unido a autoridad y a celo. Jesucristo tiene el poder de purificarnos cuando nosotros lo hacemos con decisión, cuando aceptamos con compromiso real seguirle a Él. Interesante estos resúmenes que teníamos sobre el carácter de Jesucristo. Luego observamos en esos folletos que ustedes tenían allí, que espero que los hayan desarrollado de una manera muy especial, y aquí vamos a empezar a compartir un poco la palabra de Dios. Les pido a cada uno de ustedes que por favor intervengan leyendo los versículos. Mateo 14, busquemos por favor Mateo capítulo 14 del 15 al 21. Quien lo tenga de primeras, por favor, abra su micrófono y nos lo comparte. Mateo 14, versículos 15 al 21. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Amén. Dice Mateo 14, 15 al 21. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Silencio. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén. Vamos a contemplar una serie de contrastes entre la actitud nuestra, la actitud de los discípulos. Coloquemos en un orden real. La actitud de los discípulos en ese momento. Después analizamos nuestra actitud y después el contraste con la actitud de lo que hizo Jesucristo. En este pasaje especialmente, Jesús alimenta a los 5,000. ¿Qué encontramos inicialmente los discípulos? Había poco compromiso, ¿verdad? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: Maestro, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despídelos. Vámonos a descansar. Permíteles que vayan a sus casas, a sus aldeas, a que coman, a que descansen. No tenemos que ofrecerles. Poco compromiso. Posteriormente, después, ellos le dicen a Jesús que no tenían sino 5 panes y 2 peces. Tenemos muy poco. En realidad, 5 panes y 2 peces para más de 5,000, tenemos muy poco. Hay poca confianza en ellos también. Hay poca fe. Y el contraste claro es la respuesta de Jesús. No tienen necesidad de irse.
Dadle vosotros de comer, le dice Jesús. La respuesta de ellos, no, con 5 panes y 2 peces, ¿qué les vamos a dar? Traedlos acá, dice Jesús. Traedlos acá. Jesús los bendice, los multiplica y dice que comieron 5,000 hombres con sus mujeres, con sus hijos. ¿Cuántos suman eso? Mal sumados, más de 15,000 personas comieron. Pero el punto es, más que el milagro de Jesús, que eso lo tenemos y lo debemos tener muy claro, es la actitud de los discípulos. Una actitud de, bueno, ya llegó la hora, estamos ya cansados, ya vámonos a descansar, mándalos a la casa. Después él les dice, bueno, denles de comer. No, no tenemos nada, tenemos muy poco. ¿Qué talentos tenemos nosotros para dar? Habría que preguntarnos esta noche, ¿hasta dónde va nuestro compromiso? ¿Qué tanto tenemos para ofrecer? Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo realmente, yo no tengo el don de la palabra, yo no sé exponer un tema, yo no sé prepararlo, yo estoy para otras cosas, yo estoy es para bueno, etcétera. A veces sentimos que tenemos poco para ofrecer. Tenemos poca confianza en lo que tenemos. Y no creemos, no tenemos la fe realmente de lo que Cristo puede ser capaz de hacer. Este es un ejemplo claro de lo que Cristo es capaz de hacer a través de un siervo entregado, comprometido, decidido. No importa. Esto es lo que hay, Señor. Multiplícalo, Padre. Multiplica lo poco que tengo a tu servicio. Es muy interesante esta actitud. Y esta noche vamos a ver puntos claves. Es difícil vernos toda la lección paso a paso, pero vamos a contemplar algunos puntos claves que nos deben quedar marcados en nuestra vida cristiana. ¿Qué compromiso nosotros tenemos realmente con Jesús? ¿Qué tanta confianza nos tenemos a nosotros mismos? ¿Qué tanta confianza nos tenemos? ¿Y qué tanta fe tenemos a que eso poco o mucho que tengamos, Jesús lo pueda multiplicar? Acuérdense que siempre decimos que Él es el que hace la obra, pero a veces dejamos que Él haga toda la obra y nosotros no hacemos nada. Nosotros estamos como aquellos discípulos mirando la hora, se va a anochecer, ya es tarde, vámonos a casa, descansemos, ya no más. Quiero cerrar mis ojos, me siento cansado, me siento agobiado, ya no quiero servir más, ya no hay resultados, esto es muy poco, hoy no se conectaron sino 15 hermanos, esto parece que no va a florecer, esto parece que no va a salir adelante, el ministerio de varones se nos va a caer. Quizá tengamos hoy que revisar este pasaje. Muchas veces nosotros decimos, debemos en cada situación que nos suceda colocarnos en los pies de Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús ahora en esta situación? Pues bueno, este es el ejemplo claro de qué haría Jesús. ¿Qué nos enseñaría Jesús a hacer a nosotros? Al final, espero comentarios para que podamos avanzar un poco. Vamos a tener un buen tiempo de comentarios y de debatir sobre estos puntos. Un contraste frente a los niños. Marcos, capítulo 10, 13 al 16. ¿Quién nos puede hacer el favor de ayudarnos a leer? Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Hermanos, ¿quién nos lo puede ayudar a leer, por favor, que tenga su Biblia allí? Amén. Amén, hermano Wilson. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos,
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Jesús bendice a los niños. Analicen ustedes la actitud de los discípulos. Otra vez. Vamos a darle duro a los discípulos. Y le presentaban niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos reprendían a aquellos a quienes los presentaban. La actitud de los discípulos era: no se acerquen, no toquen al maestro, váyanse para allá, el maestro está ocupado. O la actitud de los discípulos era: bueno, ¿por qué Jesús le da tanta atención a los niños? ¿Por qué Jesús le da tanta atención a las prostitutas? A los recaudadores de impuestos, a Zaqueo. Tantos alabándolo detrás de él, hombres preparados, judíos, y él le da importancia a un recaudador de impuestos que se trepa en un árbol, o tiene una conversación con un joven rico, lleno de dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque Jesús le da tanto enfoque. ¿Y por qué no se dedica más bien a darle importancia a los que son devotos, a aquellos que expresan realmente ese espíritu de santidad? ¿Qué hace Jesús? Jesús aquí les da tremenda lección, y nos da tremenda lección a nosotros hoy. Dejad que los niños vengan a mí. No les impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de reino de los cielos. El reino de los cielos es para los necesitados, no para los perfectos. El reino de los cielos es para los necesitados. ¿Qué sucedía en el templo de Jerusalén en aquel tiempo? Yo me imagino a los sacerdotes repartidos en sus funciones, y a quien le tocaba la puerta, ya saben: no deje entrar a los ladrones, no deje entrar a la prostituta, no deje arrimar a los leprosos, no deje arrimar a etcétera, etcétera y etcétera. Y Jesús dice que el reino de los cielos es para los necesitados. Jesús toma a los niños como ejemplo de lo que significa entender el reino de los cielos. ¿Por qué como ejemplo? Quizá porque ellos se sienten seguros y confían con las palabras de Jesús. Con las solas palabras de Jesús confían y se sienten completamente seguros. Y no como de pronto el hombre adulto que necesita ver para creer. Quizá porque los niños obedecen y creen sin cuestionar. Ahora preguntémonos un poco qué sucederá con nosotros los adultos si Jesús nos dice que el reino de los cielos es como para los niños. Y no habla de niños en cuanto a inmadurez, sino habla de niños en cuanto a fidelidad, en cuanto a aceptar esa confianza, en cuanto a ser sumisos, en cuanto a ser obedientes, en cuanto a creer sin cuestionar. Hermanos, especialmente a los varones, ¿por qué nos cuesta a los varones tanto creer? A veces yo asisto a conferencias en las cuales me gusta analizar las preguntas que se hacen. Y las preguntas de las mujeres siempre son enfocadas al cómo. Y las preguntas de los hombres al por qué. ¿Pero por qué hay que creer? ¿Pero por qué debo creer? ¿Pero es en serio que hay que creer? ¿Pero realmente Jesús existió? ¿Pero realmente eso el cristianismo existe? Pero. A veces las mujeres son como los niños, más llamadas a preguntar más bien el cómo. ¿Cómo hago para creer más? ¿Cómo hago para edificarme más? ¿Cómo hago? Hoy entendamos que el reino de los cielos es como para los niños, lo dice el Señor. Muchas de las actitudes de los niños debemos tener todavía para que el reino de los cielos sea aplicable a nuestra vida.
aún desde esta vida terrenal, mis hermanos, aún desde esta vida terrenal. Sigamos con contrastes frente a la actitud de Jesús. Lucas, capítulo 9, 52 al 56. Lucas, capítulo 9, 52 al 56. ¿Algún hermano que nos haga el favor de leerlo? Muy bien. ¿Repetimos o hay otro? Amén. Amén, Ale, Diego. pues, Diego. Lucas 9, capítulo 52 al 56. Y envió mensajeros por delante. Estos entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento, pero los samaritanos no lo recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús se volvió a ellos y les reprendió, y se fueron a otra aldea. El contexto para entenderlo: Jesús ya va camino de Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir el proceso de redención, a morir en la cruz. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Llegaron a Samaria y fueron rechazados. ¿Rechazados por qué? Porque inmediatamente los samaritanos los identificaron como judíos. Y los samaritanos, recuerden ustedes, que Samaria es un pueblo con raíces judías, pero mezclado con el imperio de Asiria, en la división del reino, cuando se dividieron los reinos, posterior al reinado de Salomón, de su hijo Jeroboam. Allí sucede la división del reino. Y recuerden ustedes entonces que Asiria invade al reino del norte. El pueblo samaritano es producto de esa mezcla. Por lo tanto, ellos tenían algunas creencias judías, pero no todo. Ellos creían en la ley de Moisés, pero no al 100%. Tenían algunas falencias de doctrina, por ejemplo, en la adoración. Por eso el diálogo de Juan 4:24 con la samaritana, referente al tema de la adoración. ¿En qué lugar se adora? ¿En qué lugar se debe adorar a Dios? Pero lo que aquí nos compete en esta noche identificar es que efectivamente los samaritanos no recibieron a estos judíos. En ese momento eran judíos, seguían a Cristo, pero eran identificados como judíos. Y deciden no recibirlos, los rechazaron. Entonces Jacobo y Juan se llenan de ira, de rabia, y deciden tomar venganza por sí mismos. Y le proponen al maestro: Maestro, tú que eres tan poderoso, ¿por qué no haces descender del cielo un fuego consumidor contra estos samaritanos? Una actitud de venganza, de rencor, una actitud de altivez con poder ajeno. El poder no es mío, andamos contigo que eres poderoso, pero toma venganza. ¿Cuántas veces nosotros ejercemos este tipo de actitud, no solo con los incrédulos, en nuestra cotidianidad? ¿Cuántas veces nosotros ejercemos este tipo de actitud? ¿Y Jesús qué enseña? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús aquí? Que no se pierdan las almas. No hagan eso. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, dice el Señor. Y habla de espíritu con E minúscula, porque están confundiendo el espíritu de ellos con el Espíritu Santo de Dios.
que generalmente en las Escrituras siempre lo identifica con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, y generalmente identifica nuestro espíritu con E minúscula. Y les dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otras palabras, tengan misericordia. ¿No he tenido yo misericordia con ustedes? ¿Cuántos años enviándoles profetas? ¿Cuántos años indicándoles cómo debía ser la relación con Dios? Tengo misericordia de ustedes y tendré misericordia de aquellos que no creen. El Hijo del Hombre ha venido para salvar. Y en esta primera venida de Jesús es una primera venida llena de esperanza y de misericordia para redención. ¿Para quién? Para los que crean en Él, para los que crean en su nombre. El Evangelio es esperanza de salvación y es misericordia. Habría que nosotros reflexionar cómo está nuestra actitud frente a la actitud de Jesús. Y repito, no solo en temas de evangelización. A veces nosotros somos demasiado duros hasta con nuestros mismos hermanos en la fe. Demasiado duros. Y el amor y la esperanza de salvación y la misericordia que nos enseña Jesús aquí, ¿cuándo la pondremos en práctica? Eso tendremos hoy que definir como contraste. Pasamos a un punto especial dentro de este estudio de la segunda lección de la vida terrenal de Jesucristo, y es Jesucristo el Maestro. Todo su ministerio es en sí misma descrita claramente en los evangelios una enseñanza. Todo su ministerio es una enseñanza. Nosotros podemos observar los evangelios llenos de enseñanzas. El Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, las parábolas, las aseveraciones de sí mismo, de las cuales hace Jesús. ¿Cuáles son? Los yo soy. Yo soy, yo soy. ¿Se acuerdan de una especial con la que iniciamos este curso? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este versículo lo debemos tener como esencia de la definición de Jesucristo como maestro. Jesucristo como maestro enseña que Él es el camino al Padre, el camino a la salvación, que Él es la verdad, en Él se cumplen todas las escrituras, Él es la verdad perfecta de la intención de redención de Dios a su pueblo, pero también es la verdad en nuestra cotidianidad, en nuestra vida terrenal, es la verdad en medio de tanta relatividad de la verdad, en medio de tantas dudas que nos creamos en nuestra mente cada día, que nos cuestionamos, en medio de toda la incertidumbre de lo que pasará. Él es la verdad. Y es la vida eterna, la vida en los cielos, la vida en su segunda venida en el cumplimiento de sus escrituras, la vida en la salvación para cada uno de nosotros, pero también es el modelo de vida para nosotros aquí en la tierra. Es el modelo a seguir. Si nosotros nos quedamos solo con el Jesús Salvador, se nos puede perder de vista nuestra esencia, nuestra relación con Cristo. Por eso es muy importante que dentro de las aseveraciones que Jesús hace de sí mismo, que son los yo soy, especialmente lo tengamos muy en cuenta para definir al Jesús Maestro. Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y concluye Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Pero mira lo que dice en el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Qué importante estas palabras de Jesús. No basta decir yo creo en Jesús, no basta decir yo creo en que Jesús me salva y ya. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Cómo conozco yo a Jesús? Escudriñando las Escrituras, profundizando en los Evangelios, profundizando en cada palabra, meditando en cada palabra a través de su Espíritu Santo, cada día, y aplicándola en mi vida. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dice el Señor Jesucristo. En mí estáis viendo al Padre. En mí estáis viendo al Padre. ¿Cuáles son las aseveraciones que hace Jesús de sí mismo? Antes de que Abraham fuera, yo ya soy. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La que acabamos de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Él ha dado su vida por nosotros. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el que cuida de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. En medio de tanta oscuridad, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta irrelatividad, Él es la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, el pan que sacia el hambre espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Él es el pan de vida. Esas aseveraciones de Jesús que hace de sí mismo son esencia de la enseñanza, son esencia del Jesús Maestro. Y cuando ustedes realicen el desarrollo del folleto que se les ha enviado, esperamos que tengan en cuenta las siguientes características de ese Jesús Maestro. El contenido de esas enseñanzas, el método, la confianza y la autoridad de ese maestro. Son 4 características especiales de ese Jesucristo Maestro. ¿Cuál es el contenido de las enseñanzas de Jesús? Mateo 5, 17, 18. ¿Quién nos lo quiere compartir? Mateo 5, 17, 18. Vamos, mis hermanos. Abran su micrófono, lean las Escrituras. Mateo 5, 17 y 18. ¿Quién no lo quiere leer? Mateo 5, 17, 18. 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Amén. ¿Cuál es el contenido de las enseñanzas de Jesús? Las Escrituras, la ley y los profetas, los salmos. Él no vino a cambiar nada. Él no vino a abrogar. Él no ha venido a abrogar, a cambiar, a negar. Todo lo contrario. Él lo que ha venido es a permitir que nosotros entendamos con claridad cómo podemos aplicar esas escrituras en nuestra vida. Ese es el contenido de las enseñanzas de Jesús. Advierte él: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él mismo es esencia del cumplimiento de la ley. Ese es el contenido de las Escrituras. Y ese es el contenido de las enseñanzas del Maestro, de Jesús el Maestro. Método. ¿Quién nos puede leer Mateo 13 del 10 al 13? Yo se los leo. Amén. Mateo 13, del 10 al 13 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros los he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Jesús utilizó muchas ilustraciones, parábolas, para hablar a las multitudes. Y en sus parábolas comparaba algo conocido con algo que no lo era. La parábola motiva al oyente a descubrir la verdad. Ese es el efecto de la parábola. Motiva al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo oculta la verdad a aquellos que definitivamente no están interesados en encontrarla. Por eso es importante lo que Jesús dice aquí referente a la definición de las parábolas. Ese capítulo que acaba de leer Néstor se titula Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué enseñas tanto en parábolas, Jesús? Y él les responde esto, precisamente lo que acabamos de hablar. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí Jesús le está contestando a sus discípulos. A ustedes les es dado. Ustedes andan conmigo todos los días. Ustedes ven la palabra viva en mí, pero a ellos no. A ellos los tendré por un momento. Por eso les hablo en parábolas, para hacerles entender fácilmente las Escrituras, para que ellos lo puedan aplicar fácilmente a su vida. Pero también hay algo oculto en las parábolas, y es que aquellos que no tengan el Espíritu dentro de sí no van a entenderlas. No las van a entender. Por eso dice la palabra que para quien no tiene el Espíritu, las enseñanzas de las Escrituras son locura. Todo esto no deja de ser locura. Ni se detiene en un momento a escucharlas. Bueno, hoy en día, tantos conferencistas que hay, tantos motivadores, tantos influenciadores, y yo me pongo a veces a analizar que usan tantas reflexiones de las Escrituras parafraseadas. Nunca dicen que están dentro de las Escrituras, ni que la fuente de la cual están diciendo ellos eso es de las Escrituras, pero lo usan, ¿no? Hoy podemos entender claramente que el método utilizado por el Señor en sus enseñanzas es las parábolas. ¿Y por qué el motivo de las parábolas? ¿Por qué debemos tener confianza en las enseñanzas del Maestro? Primera de Juan 4:19. ¿Quién lo lee rápido? Para que acabemos rápido hoy. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, John Jairo. Si no sentimos confianza con este versículo, ¿con qué otro sentiremos confianza? Nos cuesta amar. A nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza, nos cuesta amar desinteresadamente. Siempre amamos por reciprocidad. Siempre amamos porque nos han amado primero. Bueno, ahí está la respuesta y la confianza. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Dónde nos amó? En la cruz. Todo lo demás que tú puedas definir como confianza, bienvenido sea en este estudio que estás realizando. Pero la base de la confianza está aquí. Él te amó, Él nos amó primero. Él demostró ese amor en la cruz.
No te consultó. Hey, Jaime, ¿te dejas amar? Voy a morir por ti en la cruz. No, murió en la cruz por mí. Murió en la cruz por mí. Ahora, ¿cómo no amarle yo? ¿Y cómo no tener confianza en lo que Él me enseña? Si ha dado su vida por mí. ¿Y por qué Él habla con autoridad? ¿De dónde vendrá esa autoridad? Juan capítulo 12, 49 y 50. Juan capítulo 12, 49 y 50. ¿Quién nos lo puede compartir? Yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Alguien? Dice la palabra, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es una autoridad. Amén. Es una autoridad, primero que todo en sí mismo. Un Jesús 100% Dios, 100% hombre. Es autoridad en sí mismo porque lo dijimos. Desde el comienzo, desde antes de la creación, Cristo estaba ahí, como Dios, como creador. 100% Dios. Ahora es 100% hombre. Voy a caminar con ustedes en el diario vivir, teniendo tentaciones, teniendo cansancio físico, teniendo hambre, teniendo dolor, teniendo pruebas, teniendo llanto. 100% hombre, muriendo en la cruz, derramando sangre. Una muerte física real. No hay autoridad en él. Sin embargo, esa humildad con que él lo describe es una autoridad delegada por mi Padre. Yo no me estoy inventando nada. Lo que estoy diciendo me ha sido delegado de parte de mi Padre. Esa es la autoridad con la que habla y enseña Jesús. Contenido, método, confianza y autoridad. 4 características especiales para que tengamos en cuenta en la definición del Jesucristo Maestro. Vamos concluyendo. Cerremos nuestros micrófonos, por favor. Un momento. Impacto de Jesús en la humanidad. Impacto de Jesús en la humanidad. Algunos hombres que han creído en Jesús han manifestado a través de sus escrituras, de sus conclusiones literarias, lo que significó Jesús para ellos. Ernest Haeckel es un científico naturalista ateo alemán. Luchó toda su vida por demostrar razones y argumentos en su ateísmo, al igual que a muchos les ha pasado. Y él termina escribiendo esta frase: sin ninguna duda, el grado actual de cultura humana debe en gran parte su perfección. Él considera perfección todo lo que vemos nosotros en la cultura. Bueno, respetable su opinión. Sin embargo, lo importante está en que él considera que esa perfección se debe a la propagación del sistema cristiano de moralidad y su influencia ennoblecedora, noble. Él concluye eso. Él concluye definiendo que el cristianismo le ha aportado a través de la moralidad una gran influencia ennoblecedora en lo que él llama la perfección de la evolución del hombre cada día. Fue un discípulo de Carlos Darwin. Así que fíjense ustedes por dónde va el comentario. Ahora, Blaise Pascal. ¿Se acuerdan ustedes de este físico matemático francés?
Él es el padre de la teoría de la probabilidad. Es una de sus teorías, pues que en el bachillerato las vimos, sin duda alguna. La probabilidad de Pascal. Blaise Pascal, francés, inicialmente ateo. Cuando fue matemático, era un ateo. Pero tuvo una experiencia mística a su edad madura, conoce a Jesús, cree en Jesús y termina escribiendo estas palabras hermosísimas. ¿Qué hombre tuvo jamás más esplendor? Los judíos lo predicen antes de su venida. Los gentiles le adoran luego de su venida. Los dos pueblos lo consideran su centro. Maravillosas palabras de Blaise Pascal. Miren, entre otras cosas, no sé si ustedes han escuchado por ahí a pastores hablando frente a su digamos que confrontación con ateos. Y vine yo a enterarme de que esa teoría de la probabilidad de la fe, de la que algunos pastores hablan por allí, pues está basada en una teoría de probabilidad de fe de Blaise Pascal. El día de su muerte fue encontrado en su bolsillo un papelito con este escrito. Acuérdense que ustedes que él era el padre de la teoría de la probabilidad en matemáticas. Desarrolló un ejercicio de la teoría de la probabilidad en la existencia de Dios o no. Se le encontró dentro del bolsillo este papelito. Posiblemente él estaba discipulando a alguien y le estaba enseñando a alguien sobre Dios. Y entonces quería confrontarlo a él. Y le expuso todas las posibilidades, ¿no? Tú puedes creer en Dios. Y si existe Dios, irás al cielo. Esa es la fácil. Segunda opción, tú puedes creer en Dios. Si no existe Dios, pues no ganarás nada. No pasa nada. Tercera opción, tú puedes no creer en Dios. Argumentarme por todo lado que no existe Dios. Y si al final de todo esto comprobamos que no existe Dios, pues tampoco ni ganas ni pierdes nada. Pero en la cuarta probabilidad está el problema. Tú puedes no creer en Dios. Y si existe Dios al final de todo esto, seremos castigados. Hermoso esto que les acabo de compartir porque yo me enteré hace poco estudiando sobre Blaise Pascal. Esa teoría de la probabilidad de la existencia de Dios o no. Pero me quedo con una frase de un pastor teólogo muy influyente norteamericano, Bernard Grounds, en la cual él escribe que Jesucristo cambia el carácter y los corazones de los hombres. Jesucristo cambia el carácter y los corazones de los hombres. Muchos ven a Jesús como el más grande maestro de la historia. Ningún otro hombre ha sido citado con más frecuencia o haya inspirado tantos libros y artículos. Sus enseñanzas nos han dado claridad y un profundo discernimiento en los interrogantes más serios de la vida. Multitudes se reunían para escucharlo y sus discípulos lo dejaron todo por seguirlo. El más asombroso, Pablo. La cronología del tiempo parte del punto cero desde su nacimiento, con alguna irregularidad en datos exactos, pero la intención es esa, parte desde el punto cero, desde su nacimiento. Ateos celebran la Semana Santa. Ateos celebran la Navidad. La humanidad lo ve
indiscutiblemente como un hombre muy influyente. La pregunta es, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vemos nosotros? Yo te invito a que desarrolles este estudio por un compromiso contigo mismo, no con el pastor, no como lo dijo un día un hermano, no por líderes, no por diáconos, no por nada, un compromiso contigo mismo. ¿Quieres conocer al maestro? Camina con él. Camina con él cada día. En cada situación. ¿Te cerró un taxista? ¿Qué haría Jesús en este caso? Mi esposa no sé qué le pasa. ¿Qué haría Jesús en este caso? Hay un hermano que no lo aguanto, no lo soporto. ¿Qué haría Jesús en este caso? Más concreto aún, mis hermanos. Esa relación que tenemos con un Dios tiene que pasar de lo sobrenatural a lo aplicable en nuestra vida. A veces creemos que nuestra relación con Dios, con un ser superior, sobrenatural, es alguien superior, poderoso, y cuando yo necesite algo, yo lo invoco y le pido y Él me da. Y en todas mis necesidades te voy a tener en cuenta porque Él me da. Y Él está obrando, y Él me está dando, y Él está pendiente de mí, y Él me cuida, y Él, y Él, y Él. ¿Y tú? ¿Y tú qué harás por Él hoy? O mejor aún, tú terminando este estudio de la singularidad de Jesús, ¿qué harás por Él? Aquí lo importante es eso. Por ejemplo, ¿por qué no llamamos a los que no están en esta reunión y les preguntamos, oye, ¿por qué no has venido? Quizá podamos solucionar alguna inconformidad que tienes. ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Pero desdibujémonos de toda religiosidad porque Jesús vino por aquel que estaba necesitado. De pronto aquel que no está esta noche con nosotros debe estar pasando alguna prueba, alguna dificultad, debe tener alguna necesidad. Y nosotros suponemos y prejuzgamos que no lo hace por altivo, por orgulloso, que tal esté necesitando de nuestra ayuda. Y nosotros seamos los siervos de Jesús en favor de ellos. No le dejes esa tarea al pastor o a los líderes. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no caminas de la mano con Jesús y lo haces tú? Mis hermanos, esto es lo que tenía preparado para ustedes.